porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle, estoy muy contenta y agradecida porque hoy voy a tener la oportunidad de hablar con la maestra Gabriela Anzo Gutiérrez. Ella es consultora para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya nos va a contar de qué se trata, pero además trabaja muy de cerca con otros gobiernos, el gobierno y el Ministerio de Educación de Jamaica y Barbados. Y por supuesto también está muy interesada en apoyar a quienes tienen ganas de seguir estudiando un posgrado. Gabriela, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este tiempo para conversar con nosotras en el programa de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Gaby, ¿cómo estás? Quizá lo primero es que te presentes, que nos digas quién eres, a qué te dedicas, por qué la educación. Cuéntanos, Gaby. Hola Sonia, pues muchas gracias por el espacio. Hola a todas, todos que nos escuchan. Un gustazo estar por acá. Bueno, pues como ya escucharon, yo soy Gaby Anzo. Soy originaria de la Ciudad de México y me dedico a estudiar ciencia política y relaciones internacionales y una maestría en políticas educativas. Y me he dedicado a la educación desde que estaba en la carrera. Tuve un gran interés por este tema porque, pues, como muchas acá sabemos, es un elemento fundamental para el desarrollo de los individuos, pero también de las naciones. Y me gusta hablar de educación no desde el único enfoque utilitarista como para obtener un trabajo, sino como el derecho que es. Eso lo he aprendido a lo largo de la vida y si bien este es un tema que hoy lo tomo desde una cuestión más profesional, el gran o sea, el gran interés surgió pues desde que yo estaba mucho más chavita, obviamente con mi mamá y mi papá, pues impulsándonos a nosotros con este tema, sobre todo mi mamá, que mi mamá en su momento no le dieron chance de estudiar por ser mujer. Hubo como esa decisión en la familia y pues había mayor apoyo a los varones. Y como que crecí con eso y fue como ya mucho más grande que me di cuenta que las primeras personas que habíamos logrado, o sea, las primeras mujeres que habíamos logrado una carrera universitaria en mi familia habíamos sido mi hermana y yo, de ambas familias, tanto mi papá o de mi mamá. Y Entonces, eres como muy que joven realmente, o sea, pareciera que esto fue hace 1000 años, ¿no? Y que es sí. del siglo pasado, y realmente tú eres muy joven, seguramente tu mamá también, y es muy interesante cómo efectivamente, no para todas las mujeres hay estas oportunidades educativas, Ujú. y para ti, por ejemplo, ¿qué significó que sí lo hayas tenido, que te dieras cuenta que eras la primera generación en tu familia que tenía estudios universitarios? Y fíjate que no fue algo consciente en su momento, o sea, fue Ajá. hasta después, hasta que me empecé a dedicar a los temas de educación que dije, ah, canijo. O sea, mi hermana fue la primera, mi hermana me lleva 10 años, me dije, mi hermana, o sea, dije, fuiste la primera en nuestra familia y ni siquiera ella era consciente, como que era algo ya, no sé, como por sentado, como que ya después cuando ves las cifras y te haces consciente de esas brechas, es que, y de el transitar de generación en generación, que mi mamá, mi abuela terminó hasta tercero de primaria, mi mamá terminó hasta el bachillerato, o sea, como dices, o sea, es impresionante cómo de generación en generación pueden cambiar tan fuertemente las condiciones. Y yo hoy pues tengo una maestría, o sea, cosa que pues ninguna otra mujer en mi familia, de hecho, la tiene. Soy la primera mujer con una maestría. Entonces, eso es uno de los temas, bueno, de las cuestiones que ha impulsado muchísimo más mi interés por, pues, abrir oportunidades para todas las niñas, niños
adolescentes, jóvenes, adultos que quieren seguir aprendiendo desde un enfoque de la educación, te digo, como un derecho, pero también como un medio para obtener cosas que nosotros queramos durante nuestra vida y con un enfoque también de un aprendizaje a lo largo de la vida y que no solo la escolarización es educación, sino aprendemos de justamente de las familias, de los medios de comunicación, de todos los espacios en los que estamos insertados, pues son oportunidades de aprendizaje y en eso me enfoco. Oye, por ejemplo, ahora que dices, me di cuenta mucho tiempo después, o sea, cuando estaba estudiando, em, pero también es cierto que al darte cuenta, también te diste cuenta de los beneficios, es decir, de qué ha significado para ti y en tu vida y supuestamente, seguramente para tu hermana también, el que tengas una carrera universitaria, es decir, que hayas transitado todo el trayecto educativo y que ahora lo ligas mucho al trabajo que realizas para ayudar a otras personas, a otros estudiantes, a seguir con ese trayecto educativo. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro que sí. Pues justo, o sea, ahorita me trabajo como en diferentes, desde diferentes frentes. El primero es pues como consultora, como dijiste en la introducción, de consultora con gobiernos. Trabajo para el gobierno de México, para el gobierno de Jamaica, de Barbados, de Guyana, y de otros países también en África. Em, desde ese frente es más en el trabajar como de la parte sistémica, poder ver cómo ayudar a gobiernos a aterrizar iniciativas que puedan estar basadas en evidencia para, desde su diseño, para su implementación y también para su evaluación y monitoreo, y que podamos ir midiendo qué puede funcionar y qué no puede funcionar y contextualizarlo a los diferentes lugares en los que trabajo, porque si bien todos estos gobiernos y todos estos, o sea, muchos lugares en el mundo compartimos retos en materia educativa, también hay que irlos perfilando a los contextos y a las necesidades de cada una de las poblaciones con las que se trabaja. Pero también, aunado a ello, desde hace 7 años, de hecho, desde que regresé de la maestría a México, em, trabajo como coaching de estudiantes que quieren estudiar su posgrado fuera de México y para estudiantes en toda Latinoamérica. He trabajado para ayudarles a prepararse para exámenes estandarizados que te piden en los posgrados, pero también en la construcción de narrativa, en poder perfilar sus metas a largo plazo, poder ir viendo a dónde quieren llegar, por qué quieren llegar a eso y cómo podrían llegar, porque no es tan fácil transitar ese camino. Hay muchos beneficios que se pueden obtener desde conseguir trabajos, desde encontrarte con una mejor información para cuestiones de salud, para cuestiones de vivienda, para otros derechos, para lograr que se cumplan otros derechos en tu vida. La educación pues te da todos esos beneficios porque pone a tus manos pues herramientas que puedes tú pues aprovechar y también que te van a ayudar a desarrollarte de una mejor manera como integral en cuestión de lo que te decía de salud, cuestión socioemocional, salud mental. O sea, todas las cuestiones que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo, pues parten de no solo de la información, sino también de las herramientas que la misma educación te puede brindar. Entonces, a eso también, o sea, con esa mentalidad es con la que me acerco a la educación. Oye, y dices, hago coaching con estudiantes para seguir, para que esas personas puedan seguir estudiando su posgrado. Ujú. Y dices, porque no es fácil, o sea, y uno pensaría que sí, o sea, cuando uno estudia un posgrado en México, bueno, vas, te inscribes al posgrado y ya, pero no sé si esto cambia cuando hablamos de posgrados en otros estados, en otros países, y ahí es donde está la dificultad, o es igualmente complejo hacer un posgrado en México que hacer un posgrado en otros países para Mira, los tal vez estudiantes el posgrado en sí, pues yo creo que dependerá mucho, pues, de la universidad, de la seguramente. universidad y de cada caso particular. No hay personas que van a estar muy preparadas para un posgrado en una escuela de alto rendimiento y demás. Pero a lo que me refiero, sobre todo, es a poder
llevar el proceso para que te acepten, para ingresar a un Sí. posgrado. Esa es la parte que es un poco complicada y en la que yo he trabajado los últimos 7 años con estudiantes a través de Scholastica, se llama la empresa. ¿Y qué es lo Eh, que lo hace complicado? ¿Qué tendría que hacer o saber un estudiante, hombre o mujer, que quiere estudiar un posgrado? Es para un posgrado en una universidad extranjera, Extranjero, ¿cierto? sí. Sí, pues para estudiar en una universidad extranjera, primero pues es la información, no todas las, o sea, no todas las personas conocen el proceso y de hecho cuando se acercan a nosotros, por ejemplo, ni siquiera conocen qué son los exámenes estandarizados, no se han preparado, o sea, un estudiante mexicano cuando llega a la preparatoria es de las primeras veces que se va a que va a presentar un examen estandarizado, mientras que estudiantes en Asia, en Estados Unidos, llevan ya 20 exámenes estandarizados para entonces. Entonces, simplemente ese paso hace que muchas personas digan, sabes que yo no me quiero ir al extranjero porque no sé ni cómo le voy a hacer para ese examen. Entonces, poderles ayudar a conocer cómo resolver un examen estandarizado de estos que te piden en esas universidades es un primer paso. El segundo paso es desde escribir un ensayo. Cuando te dicen tienes que escribir tu ensayo de propósitos, a los mexicanos y latinoamericanos en muchos casos se les dificulta bastante. Entonces, poderles ayudar en cómo escribir, cómo construir tu propia narrativa y tu propia historia, cómo poder identificar cuáles son aquellas características que hacen tu caso particular y atractivo, que podría ser atractivo para un comité de admisiones. Eso es lo que ayudamos, bueno, yo ayudo a los, y ayudamos en esta empresa a estudiantes en Latinoamérica para que lo logren, con el afán de que haya más latinoamericanos en estas universidades de alto rendimiento y se abra, o sea, se abran estas oportunidades, se cierre la brecha que existe, de que hay muy poquitos, o sea, en porcentaje, hay muy poquitos latinoamericanos que logramos entrar a estas universidades en comparación con gente de Asia, de India, que llegan muchos, o sea, Claro. cuando yo estudié en Harvard, o sea, había un sin fin de otras nacionalidades y de Latinoamérica a lo mejor éramos 5 en su momento, o sea, como poder encontrar más espacios porque hay mucho potencial, hay muchas ganas, pero a veces ese camino, saber cómo transitarlo, es la parte que no siempre sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y aquí lo digo una cosa que haces me parece muy importante. Dices, no sabemos. Obviamente nadie te enseñó, ¿no? O sea, porque no naces sabiendo cosas. Entonces, ¿qué importante es, por ejemplo, el trabajo que tú realizas o de qué te has dado cuenta para cuando tú trabajas con otros ministerios de educación, sobre todo enfocado al tema de la formación inicial y docente, que me parece que es súper importante? Y no sé si tiene algo que ver con esto, es decir, como las carencias con las que salen muchas veces las chavas y los chavos de las preparatorias, ¿no? Y se enfrentan a la universidad y tienen carencias muy importantes. Claro, claro, es que todo esto es muy sistémico y por eso a mí me gusta trabajar desde todos los frentes porque te mantiene también en la realidad. Me gusta trabajar con docentes porque pues los docentes son el factor escolar que más incide en el aprendizaje del el estudiantado. Entonces, ellos también fueron estudiantes en su momento y tienen estas carencias. Entonces, hablar de docencia no solamente es hablar de esa formación inicial que es tan importante, sino de cómo vamos a lograr esa formación continua, ese desarrollo profesional docente, que se vayan profesionalizando a lo largo de su carrera, como se hace en cualquier otra carrera, y que lo veamos como un proceso. No es como que los docentes y las docentes terminan su formación inicial, entran a hacer a la docencia y ya, ahí se les deja. No, necesitamos continuar trabajando con ellos porque hay motivaciones, hay también acompañamiento que requieren y ahí es donde yo vinculo esta parte de coaching que en los últimos años le he dado un mayor foco en el tema con docentes. Ahorita con tanto en México, trabajé también en Camerún
en Guyana, en Barbados, en Jamaica, estoy trabajando en temas de formación docente continua o de formación continua para docentes, con un enfoque hacia cómo darles acompañamiento, cómo hacer coaching también para los docentes y un coaching que puede ser uno a uno o haciendo comunidades de aprendizaje o coaching entre pares, mentorías, elementos que puedan acompañar también a los docentes en su profesionalización, que son elementos sumamente comprobados que tienen un impacto positivo en el desarrollo de los docentes y que, o sea, los seres humanos no aprendemos en solitario. O sea, bueno, sí se puede aprender en solitario, pero de donde más podemos nosotros tener beneficios y potencializar nuestro desarrollo es de la comunidad, de trabajar y aprender entre pares, de poder observar lo que otros hacen y poderlo replicar, probar, contextualizar, hacerlo nuestro y apropiarnos de nuestro propio desarrollo. Entonces, esta parte de la motivación con los jóvenes para decirles, tú puedes irte a cualquier universidad. Solamente vamos a irnos organizando en esto y yo te voy a ir acompañando en el proceso. Es lo mismo que a veces se requiere también para los docentes. O sea, un docente que dice, no, me da miedo la tecnología, no sé cómo utilizarla. Bueno, pues vamos acompañándote, ¿no? Vamos viendo qué de la tecnología te podría ayudar, qué cosas son las que te causan mayores temores. Mira cómo este otro docente lo está utilizando, cómo lo apropiarías tú o lo utilizarías tú en tu contexto. Ese tipo de interacciones son las que importan y a veces es difícil a nivel sistémico, porque si estás trabajando con el Ministerio de Educación, pues no estás a nivel del docente, pero hay ciertas prácticas y o sea, cierta evidencia que nos puede ayudar a saber por dónde sí y por dónde no, para ir haciendo cosas que sean flexibles y que se vayan adecuando a cada contexto sin la necesidad de hacer como un programa parejo para todos, que sabemos que pues ayudará a unos cuantos, pero no a la mayoría. Oye, Gaby, y una cosa, ¿de qué te has dado cuenta cuando tú trabajas con distintos ministerios de educación y por supuesto muy cercana a los temas de la docencia? ¿Te has dado cuenta que tenemos los mismos problemas? ¿Hay problemas más agudos en algunos países en los que has trabajado o no? ¿De qué te has dado cuenta? ¿Cuál es como el gran reto, si es que se puede hacer esta pregunta de la educación, cuando ya has visto muchos, pues te has acercado a muchos países? Gracias. Pues mira, sí hay muchísimas similitudes, o sea, eso es lo que siempre, o sea, lo tengo como presente y no, o sea, a veces me gusta justamente al trabajar con los gobiernos y con los funcionarios públicos, o sea, con las personas técnicas responsables de la formación docente, de decirles, o sea, si bien tu caso es muy particular porque, o sea, a los gobiernos y a todos los países les gusta decir que su caso es como el de ninguno. O sea, como decirles, ok, sí, sí hay ciertas particularidades de tu contexto que tenemos que tomar en cuenta. Los retos que tenemos todos son prácticamente los mismos, ¿no? O sea, tenemos docentes que no son socialmente valorados. Entonces, eso es en la mayoría de los países y sobre todo, pues, en los países de la región. O sea, todos los del Cono Sur, pues, o sea, cargamos este peso de que la docencia no atrae profesionalmente, porque no es socialmente valorada y por consiguiente tampoco económicamente bien remunerada, Ujú. eh, en su mayoría. Entonces, desde la parte de la atracción de docentes, no estamos atrayendo a los mejores perfiles para hacer esto. Luego, en la parte de formación inicial, hay grandes deficiencias en los sistemas, donde no siempre hay un componente práctico fuerte. Hay mucha teoría, pero el componente práctico se deja a momentos, a instancias muy escasas. Y entonces, es como un médico, de donde más aprende después de la teoría es de estar en las residencias, de poder practicar durante años, de ser la sombra de muchos médicos. Lo mismo requeriríamos también en la parte de la docencia. Un docente que va a aprender más va a tener un programa de inducción fuerte cuando va a entrar a la docencia y durante la formación inicial deberá tener un componente práctico muy, muy fuerte, cosa que en la mayoría de los sistemas carecen. Y después, cuando ingresan al sistema,
los programas de inducción son muy escasos. O sea, te dicen como, sí hay programa de inducción o tenemos programas de mentorías, pero cuando uno ya va a la práctica, son muy laxos, muy por encimita. En realidad, a veces, pues también a los docentes que son mentores no les da tanto tiempo de estar siendo los mentores de los otros docentes. Entonces, ahí se caen ya como las iniciativas. Y la parte de formación continua, la mayoría de los casos van con programas que son autogestivos y que no terminan. O sea, una de de los retos mayores es lograr una alta eficiencia terminal en los programas de formación docente a lo largo de todos los países. Y ahí es donde hay una parte importante de de la motivación y de poder encontrar el espacio para hacerlo. O sea, la sobrecarga que tienen los docentes en sus labores es tal que muchas veces ya no les da tiempo de seguirse formando. Es a qué hora lo hago, si tengo que preparar mi clase, si tengo que subir todo esto al sistema, si ya hicieron el festival acá, si ya me pusieron N mil tareas que son independientes de mi docencia o de esa cátedra o de esas clases que yo tengo que estar dando. Entonces, como que no les estamos dando los mecanismos y las herramientas y los espacios para que ellos realmente se puedan formar. Entonces terminan en programas que son en línea o los sacamos como de las escuelas, se van una semana a tomar un curso y después esperamos que lo que aprendieron en ese curso se traduzca en el aula y ahí es donde pues hay una desvinculación de lo que ocurre porque no saben cómo poner en práctica eso que aprendieron. Entonces, nuevamente el componente de la práctica es algo que se carece. Entonces, como puedes ver en todo el proceso, hay retos que prácticamente todos los países comparten y, y que para atenderlos sí hay que entender como cuáles son las barreras que existen en cada país y barreras, o sea, referentes a los recursos que tienen, pero también a cuestiones como de la voluntad y la capacidad instalada que tienen los sistemas para poder implementar políticas de manera efectiva. Pues Gaby, de verdad ha sido un gusto y un placer escucharte. Se ve que te apasiona, que te gusta muchísimo. Es un lujo tenerte o ser parte de la red junto contigo, y aprender mucho más de ti. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí en el programa Mujeres de 10 en Educación, de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas, muchas gracias, Sonia. Un abrazo a todas, todos y pues por acá andamos. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.